Después de presentar la propuesta de reforma ortográfica para los pueblos americanos que hacen Andrés Bello y Juan García del Río en un ensayo publicado en Londres, vamos ahora a la concreción de ese proyecto, que ese proyecto alcanzó 2 décadas después en la República de Chile. Si los antecedentes no se entendían sin hablar de un intelectual iluminista nacido en las últimas décadas de la colonia, como era Andrés Bello, ahora nos encontramos en un nuevo momento histórico con las repúblicas independientes y una nueva generación de intelectuales impregnadas por el espíritu del romanticismo. Para entender mejor la historia, pues, debemos presentar ahora al segundo protagonista principal de la misma. Domingo Faustino Sarmiento nació en San Juan, Argentina, el 15 de febrero de 1811 y falleció en Asunción el 11 de septiembre de 1888. En una época de sangrientos enfrentamientos internos en Argentina, los derrotados elegían 3 destinos principales para exiliarse: Chile, Uruguay o las tolderías indígenas en la Pampa. Sarmiento llega exiliado a Chile en 1840, desde su San Juan natal al otro lado de la cordillera de los Andes. Sarmiento es parte, como dijimos, de esta nueva generación de intelectuales nacidos en América al mismo tiempo que la independencia. Fuertemente impregnados por la Revolución Francesa en Francia, las ideas del liberalismo económico y el romanticismo literario. Una generación marcada por un fuerte antihispanismo, que veía en España y su herencia la fuente del retraso en América. Para alcanzar el progreso, la clave estaba en la educación, y pocos hicieron tanto por el desarrollo de la educación en Sudamérica como Domingo Faustino Sarmiento, al punto que los docentes argentinos celebran su día cada 11 de septiembre como homenaje a su figura. Sarmiento vivió largos años de exilio en Chile. Tras su regreso a Argentina, llegaría a ser gobernador de su provincia natal de San Juan y posteriormente presidente de la República. Su obra educativa es amplísima. Durante su presidencia se construyeron más de 800 escuelas y el aumento de la matrícula pasó de 30.000 a más de 100.000 alumnos en un país que entonces contaba con 2 millones de habitantes y un analfabetismo superior al 70% de la población. Puso en funcionamiento el sistema de escuelas normales en el país, escuelas de formación para docentes de escuela primaria. Durante su gobierno se sancionó la Ley 1420, que establecía la enseñanza primaria gratuita, obligatoria y laica para todos los habitantes del país, con lo que se ponía en órbita del Estado una función que hasta entonces había ejercido fundamentalmente la Iglesia Católica. Durante su presidencia se fundó más de 100 bibliotecas populares en todo el país. Se creó el Observatorio Astronómico de Córdoba, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, así como la Academia de Ciencias. Se creó además el Colegio Militar y la Escuela Naval Militar para el mejoramiento de la formación de los marinos. Para instrumentar muchos de estos proyectos hizo traer de Estados Unidos, Francia, Alemania y otros países los especialistas competentes para formar las siguientes generaciones. La educación es, pues, no solamente una de las preocupaciones centrales en su obra escrita, sino que como presidente tendría oportunidad de llevar a la práctica muchas de sus inquietudes pedagógicas. Sobre la enseñanza de las primeras letras, sostiene Sarmiento: mientras que todos se afanan por extender y perfeccionar la instrucción superior, yace en el más completo abandono la que sirve de introducción a aquella, y que es común a todas las clases de la sociedad, y por este respecto, la única que es verdaderamente nacional. A diferencia de muchos liberales actuales que solo repiten dogmas económicos como si fueran mantras religiosos, los liberales de mediados del siglo XIX tenían ideas muy concretas para impulsar el progreso de las naciones. En 1842, Sarmiento es nombrado por el ministro de Educación, Manuel Montt, como director de la recientemente creada Escuela Normal de Preceptores, destinada a la formación de futuros docentes de primeras letras. Una de las primeras tareas que emprende y publica en ese mismo año es su análisis de las cartillas, silabarios y otros métodos de lectura conocidos y practicados en Chile. Se trata de un análisis de los métodos de enseñanza de la lectoescritura vigentes hasta el momento, y en el mismo se plantea claramente el problema de enseñar la ortografía. Al respecto, sostiene que ni la razón está conforme con la práctica, ni esta práctica es uniforme y constante. Este análisis y los problemas que Sarmiento observa en la enseñanza de las primeras letras lo conducen a la elaboración de su Memoria sobre ortografía americana.
Sarmiento hace lectura de su texto el 17 de octubre de 1843 y entrega su informe a la Comisión Universitaria para su estudio. Al mismo tiempo, lo publica acompañado de un prólogo, a los americanos, en el que profundiza sus argumentos. Esto abre el debate público que se desarrollará a través de cartas publicadas en la prensa. El sanjuanino toma como base para su trabajo la propuesta de reforma más extensa, detallada y sólidamente fundamentada que existía en América hasta el momento. Las indicaciones sobre la conveniencia de simplificar y uniformar la ortografía en América, que publicaron en Londres en 1823 Juan García del Río y Andrés Bello. Las propuestas son semejantes en muchos puntos, pero manifiestan algunas diferencias en algunas cuestiones decisivas. El análisis de estas pequeñas diferencias nos permite apreciar que, si bien ambos autores tienen el mismo objetivo, es decir, un sistema que refleja la pronunciación americana, así como lograr un sistema ortográfico racional para favorecer la enseñanza de las primeras letras, parten de concepciones ideológicas distintas. ¿Qué propone Sarmiento concretamente? Propone eliminar la Z y la C y usar en su lugar S, eliminar la B corta y usar siempre la B larga, eliminar la H muda, eliminar la Y vocálica y usar siempre I, eliminar X y usar en su lugar CS, eliminar la QU y usar C, y distinguir entre R y R según la pronunciación. El alfabeto queda constituido entonces por 5 vocales y 18 consonantes, presentadas en un orden mnemotécnico para ser repetido por los alumnos. Merece, T de leche, B peneque, llegue, yerre, ñe, jefe. Quedan excluidas como grupo de letras extranjeras la K, Z, B corta, H, X, Q, U, PH y W, las cuales podrán ser aprendidas en un momento posterior. Colocar la Z como letra extranjera es una decisión provocadora de cariz claramente rupturista con la ortografía de la península ibérica. Como ya anticipamos, para dar más énfasis a su propuesta y al mismo tiempo presionar a la comisión, Sarmiento publica su análisis acompañado de un prólogo que resume los cambios, subraya algunos argumentos y da al conjunto el tono de un manifiesto. Esta publicación dará pie a una serie de réplicas y contrarréplicas entre el argentino, Andrés Bello y algunos miembros de la comisión en el tono encendido de un debate. Es una polémica realmente jugosa donde aflora todo el trasfondo político e ideológico de la época, pero sus múltiples vericuetos merecen un tratamiento en detalle que no podemos ofrecer aquí. La comisión se manifiesta desfavorable contra algunos puntos de los propuestos por el sanjuanino por considerarlos demasiado radicales, si bien encuentra razonables otros y los acoge en sus planes. Finalmente, la universidad se expide a fines de abril y propone por su parte introducir algunos cambios en la ortografía ateniéndose al principio de la racionalidad en el tratamiento, la importancia de la unidad del mundo hispánico y apelando a una cierta progresividad o gradualidad en su instrumentación para lograr el consenso. Atendiendo a esta gradualidad necesaria, la propuesta universitaria planifica también una reforma en 2 etapas. En la primera etapa se sustituye el fonema J siempre por J en vez de por G o X. El fonema I siempre por I latina. El fonema R siempre por doble R, salvo comienzo de palabra. El fonema F siempre por Z en vez de por C. Se suprime la H, menos en la combinación CH y en las interjecciones. Y la U muda se suprime también en QQ. En una segunda etapa se sustituye C siempre por Q y se suprime la U muda en GG. El alfabeto queda así conformado por 22 consonantes, es decir, una más que la propuesta de Andrés Bello y 4 más que la de Sarmiento. La universidad adoptó estas reglas en sus informes oficiales, pero sus integrantes no lo hicieron de forma constante. Algunos nuevos manuales de enseñanza, como el Manual de la Historia de Chile de Vicente Fidel López, así como algunos periódicos, tales como El Araucano o El Progreso, lo hicieron. Otros lo hicieron parcialmente, como el Mercurio, mientras que los medios opositores, tales como El Siglo,
se resistieron a adoptar la reforma. El caos resultante de esta aplicación parcial o selectiva de las reglas llevó a que la universidad misma derogara su reforma en 1848. Algunos usos que ya contaban con consenso, incluso desde antes, se mantuvieron vigentes durante las décadas siguientes, tales como el uso de J por G, el uso de I latina por Y con valor vocálico, y el uso de S por X antes de consonante, como en extranjero. Finalmente, en 1927, el gobierno chileno firmó la adhesión del país a las normas académicas para usarlas en todos los documentos públicos y en las escuelas. Pero no queremos terminar aquí sin antes mencionar que Sarmiento se ajustó a las normas propuestas por la universidad y compuso su famoso método de lectura gradual, un silabario que se publicó por primera vez en 1846 y que a partir de 1850 fue adoptado oficialmente para la enseñanza de las primeras letras en las escuelas de Chile, permaneciendo vigente hasta entrado el siglo XX.